¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Y enseguida yo quisiera invitarlos para que pasemos a un momento de reflexión de la palabra de Dios. Y en este momento yo quisiera llevarlos a una reflexión que le he llamado a esta reflexión, legado a la siguiente generación. Legado a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué estamos depositando, qué estamos colocando, transmitiendo, sembrando en la generación que viene después de nosotros? Casi junto con nosotros, pero que ha venido posteriormente a nosotros. Y cuando decimos a la generación, estamos hablando de padres e hijos. Estamos hablando de padres físicos o espirituales. E hijos físicamente hablando o espiritualmente. Es decir, podemos tener una paternidad física, es decir, nuestros hijos en la carne, pero también se refiere esta plática o reflexión también a los hijos espirituales, aquellas personas que estamos mentoreando, que estamos guiando para que sean servidores de Dios, que sean hombres y mujeres que sirvan a Dios con todo su corazón. Y de eso queremos hablar hoy. Y hermanos, lo primero que quiero mencionar es que cuando Dios coloca en nosotros una visión, coloca un proyecto divino que viene de parte de Él, generalmente, hermanos, estos proyectos o estas visiones no son a corto plazo, no son a un año, a 5 años. Generalmente, hermanos, esas visiones son de largo plazo, más largos que nuestra propia vida. Porque como para Dios el tiempo no cuenta, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los finitos, los limitados, pero Dios no se limita al tiempo y al espacio como nosotros. Entonces, ¿qué queremos entonces decir con esto? Si nos asomamos al proyecto que Dios deposita en la vida de Abraham, Abraham no le alcanzó la vida para desarrollar el proyecto. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Abraham tal vez pensó que él podría desarrollar todo ese proyecto, pero después se da cuenta que vendrá un Isaac, luego vendrá un Jacob y luego vendrán 12 hijos y sucesivamente. Y el proyecto todavía no se terminaba. Después, a los muchos años, viene Moisés, viene Josué, y tampoco el proyecto es terminado. Y así podemos seguir a través de la historia. También tenemos, por ejemplo, David desarrolla ese proyecto de parte de Dios y él delega a Salomón, su hijo. Y el proyecto no se termina tampoco, ¿verdad? Ya nos venimos al Nuevo Testamento cuando Pablo está forjando en un discípulo, Timoteo. Tampoco el proyecto se termina en Pablo, él termina con su vida. Termina su vida y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero el proyecto continúa. Entonces, hermano, para cuando Abraham habría de terminar sus días, Dios proveyó de un relevo. Lo mismo le pasó a Isaac, lo mismo le pasó a Jacob, lo mismo le pasó a Moisés. Y vean ustedes que en Abraham la trayectoria es una descendencia de su mismo linaje. Sin embargo, no siempre ocurre así. En el caso de Moisés vemos que Josué no era hijo de Moisés. Sin embargo, pues Dios, él tiene sus planes y él proveyó para Moisés un relevo. De tal manera que al morir Moisés, inmediatamente ya estaba ahí preparado el relevo. Y estaba, preparado, no había sido importado. Era un hombre que sigue los pasos de Moisés, un hombre que es leal, un hombre que es fiel, un hombre que es persistente, un hombre que cuida las espaldas de su mentor. Y Dios se fija en esto. Vaya que se fija el Señor en esto. De tal manera que una vez que muere Moisés, inmediatamente Josué recibe la encomienda de continuar con este proyecto. Y hermanos, ¿por qué menciono también esto? Porque tú y yo, Dios nos ha dado una visión, nos ha dado un proyecto y a veces estamos pensando, ¿cuándo terminará este proyecto? ¿Cuándo iré a lograr tal cosa?
Y bueno, algunas cosas vamos a lograrlas, vamos a verlas, pero lo más seguro es que si el proyecto viene de Dios y es un proyecto sólido, no alcanzarás a mirar todo lo que Dios depositó en tus manos. Lo va a hacer a través de relevos que vendrán, que tomarán tu estafeta y seguirán en el proyecto de Dios. Fíjate el caso de Moisés, que Moisés recibe también el proyecto, ¿verdad? Y en la pura frontera para entrar a Canaán, Moisés termina su tiempo. No logra entrar, ni siquiera toca nada dentro de Canaán, pero ese era el tiempo de Moisés, esa es la parte que le tocaba. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es la parte que te va a tocar de este proyecto? Así es que si nosotros somos sabios para ver esto, vamos a colocarnos en la posición que corresponde al ir avanzando el proyecto de Dios en nuestra vida. Y hermanos, pues nosotros mismos recuerdo cuando comenzamos el proyecto de vida. Me acuerdo de mi esposa y de mí mismo, éramos unos chamacos, ¿verdad? Prácticamente, bueno, no tan chamacos, estábamos jóvenes, estábamos fuertes y pues hacíamos de todo, ¿verdad? Teníamos la valentía, el arrojo de entrarle a todo y bueno, pues ya no es la misma, ya han pasado algunos años y sentimos que tenemos que ir acomodándonos donde Dios quiere que nos acomodemos. Pero así, hermanos, como cuando Abraham, Dios le da la promesa, Dios le da el proyecto y pasan muchos años en la vida de Abraham sin ver nada concreto. El Señor le dijo, te voy a dar una descendencia tan grande que no la vas a poder contar. Y ya era un viejo propiamente Abraham y no miraba descendencia, pero cuando nace Isaac, se refresca el propósito, la visión, se anima otra vez. Abraham dice, bueno, aquí vamos de nuevo. Y hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? En este caso mi esposa y yo como pastores, ¿verdad? Queremos entender cómo sintió Abraham cuando nace Isaac. ¿Ah? ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros miramos ahora a la iglesia, animada a la iglesia, motivada a la iglesia, estudiando, ¿verdad? Entrando a la escuela bíblica, ¿verdad? Y buscando cómo prepararse mejor en la alabanza, a lo mejor en la música. Algunos a lo mejor están preparando para la escuela de profetas, yo no sé, ¿verdad? Para un grupo de evangelismo, ¿verdad? Y así cada cosa que Dios quiere hacer, los comunicadores, este nuevo ministerio de niños. Y hermanos, a nosotros nos anima y se nos afigura que somos Abraham que va naciendo Isaac. Y nos animamos de nuevo porque vienen los relevos. Viene lo que Dios va a usar en este tiempo que viene. Y hermanos, para nosotros nos da mucha alegría. Y hermanos, aún con esta limitación del confinamiento y la cuarentena, esto no nos ha limitado. Y yo estoy percibiendo, hermano, una iglesia más madura. Una iglesia que ya no se está conformando con grupitos en la iglesia donde convivimos y nos la pasamos muy suave por allí. Ahora yo veo, aún cuando tenemos la limitación de venir a este lugar, a una distancia, aún de manera virtual, yo puedo percibir un grado de madurez, un nivel de madurez más grande. Veo, hermanos, como la iglesia está entendiendo la idea de cuerpo como iglesia, donde estamos buscando estar concertados miembro con miembro por las coyunturas. Y hermanos, quiero decir que nos estamos preparando para ser la generación que prepare a la siguiente generación. Amén. ¿Cómo? Como mentores, como buenos padres espirituales y también padres físicos, ¿por qué no? Y yo quiero aquí mostrarles un texto, una parte de la escritura, como el apóstol Pablo, como un buen mentor, como un buen proveedor de una herencia para sus hijos espirituales. Vean lo que dice Pablo en ese sentido. Aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15, dice Pablo así: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar o atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Así es que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes.
Amén. Fíjense la idea de Pablo. No son los hijos los que deben de proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Proveemos para los hijos. ¿Cuál es la idea entonces, hermanos? Que recibimos una herencia, recibimos un legado, y entonces ese legado, esa herencia que puede ser dinero, pues a lo mejor sí, pero más allá todavía del dinero, es unción, es alguna habilidad, conocimiento, enseñanza, destrezas, qué sé yo. Los recibimos como una herencia y entonces trabajamos ese talento, trabajamos ese don. Pero hermanos, es importante que al estar nosotros trabajando ese don, estemos pendientes, estemos, que no se nos pase que alguien esté junto a nosotros aprendiendo lo que nosotros sabemos, lo que nosotros estamos desarrollando. No seamos los llaneros solitarios que estamos por allí trabajando, donde no queremos que nadie aprenda lo que yo sé. Ese es el peor error que podemos cometer. Preparémonos, capacitémonos, vayamos a otro nivel de unción, de conocimiento de Dios, pero siempre con alguien de lado, llevándolo. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida se va a pasar. Y aún no tenemos que morir para esto. Dios nos irá colocando en diferentes posiciones. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios nos está dando en este tiempo. Y hermanos, se trata entonces de llevar a nuestro relevo o a nuestra generación a otro nivel. De eso se trata. Esto que estamos diciendo aquí y lo que dice Pablo también. Recuerdo cuando era muy niño, era entre niño, adolescente, yo creo más bien niño, que yo quería aprender música. Y pues no había, yo no me acuerdo si habría escuelas de música, y si las había, pues usted sabe que han de haber cobrado. Y si cobraban, entonces no eran opciones para mí. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acuerdo ya en la iglesia que me acercaba yo a los músicos, al de la guitarra, porque todavía no había en ese tiempo, me acuerdo, piano, por lo menos en la iglesia que yo iba, y recuerdo que pues ni modo, lo tengo que decir. El de la guitarra, cuando él miraba que yo estaba mirando los tonos, él se volteaba para otro lado, para que yo no viera el tono, para que yo no aprendiera lo que él sabía. Yo creo que él decía, si aprende los tonos, al rato me va a quitar de guitarrista y yo me voy a quedar volando. Fíjese el pensamiento. Y yo anhelaba aprender. Y luego me iba a veces a otro instrumento, ya cuando hubo teclado, también lo mismo, como que era un espíritu que prevalecía ahí, ¿verdad? Donde no querían que uno aprendiera porque no fuera sustituido o reemplazado. Un error tan terrible esto. ¿Cuándo podemos así dar un legado a los demás? Y por eso estoy hablando esto, porque no se me olvida a mí lo que yo experimenté cuando fui rechazado para aprender. Y al final, no sé, por la pura misericordia de Dios, fui aprendiendo con muchas dificultades. Qué bien me hubiera venido que alguien me hubiera tomado, ¿verdad? Me hubiera mentoreado en la música, ¿verdad? Pero bueno, así pasó, pues como les estoy contando. Y entonces, hermanos, en la Biblia encontramos a un personaje lamentable, un rey, y me refiero al primer rey de Israel, Saúl. El Señor lo designó como rey, fue ungido como rey por el profeta Samuel. Y hermanos, este rey no aplicó para nada lo que estamos diciendo aquí. No tuvo un legado para sus hijos espirituales ni para sus hijos físicamente hablando. Su hijo Jonatán no recibió un digno ejemplo, ¿verdad? De mentoreo, de una forma de actuar ética, saludable, amable, amorosa. No lo hizo con su propio hijo Jonatán, que podría ser el sucesor de su reino, ¿verdad? Y cuando él tuvo la oportunidad de que David viniera ahí a su reinado, al palacio, para ayudarle como escudero, para espantarle los malos espíritus con el arpa ahí, tenía un excelente colaborador, un excelente discípulo y una excelente oportunidad para haberlo ayudado, mentoreado, y que hubiera sido un elemento útil.
Yo no sé si Saúl hubiera continuado siendo rey o no, no lo sé. Pero independientemente de eso, él hubiera recibido la gran bendición de alguien fiel, porque David fue un escudero fiel de Saúl. Aun cuando Saúl intentó matarlo, intentó desaparecerlo, David siempre lo honró. David siempre estuvo reconociendo su autoridad y su unción, siempre. Aún en momento de la muerte de Saúl, David lloró la muerte de Saúl, lloró la muerte de Jonatán, su hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre fiel, un hombre que hubiera sido una bendición para Saúl. Sin embargo, Saúl prefirió, ¿verdad?, sus últimos años del reinado, se le fueron llenos de celos, llenos de envidia, ¿sí? Inclusive, pues era un hombre inseguro, un hombre pues que tenía celos, ¿verdad?, que tenía todo ese tipo de problemas. Quería ser el centro, quería ser protagonista en todo, inclusive tomándose atribuciones de sacerdote cuando va y prepara la ofrenda, ¿verdad?, para ofrecerla en lugar de que lo hiciera el sacerdote, ¿verdad? No llega Samuel y él se pone como si fuera sacerdote, queriendo ser protagonista. Y hermanos, esto no nos debe de ocurrir a nosotros. No podemos hacer esto. Pero, ¿qué diferencia, por ejemplo, cuando Elías impulsa a su discípulo, cuando lo impulsa, cuando sabiendo que será su relevo, lo prepara, lo acomoda para que él pueda ser un digno sucesor del proyecto de Dios en esa línea que él estaba siguiendo como profeta? Qué diferente. El caso, por ejemplo, de Pablo también, cuando Pablo está monitoreando, está mentoreando a Timoteo, ¿verdad? Cartas completas que le dirige a Timoteo. Esfuérzate, ninguno tenga en poco tu juventud, hazle de esta manera, cuídate por acá, y lo instruye como para que sea ese elemento de doble porción también, como lo sería Eliseo para con Elías. Y hermanos, todo esto que menciono es porque nosotros no tenemos que ver la Biblia como algo, ay, pues qué bonito, qué melancólico o qué romántico. Es para nosotros el desafío también. Yo te pregunto, si Dios te ha puesto como un Elías, ¿ya tienes a tu Eliseo? ¿Cómo lo estás formando? ¿No te estará pasando como me pasó a mí con los músicos? ¿No estarás escondiéndote para que alguien no aprenda tus habilidades? Porque hay celos, porque hay envidia de que alguien haga lo que tú haces. Cuando en realidad, cuando hacemos esto y preparamos a alguien y nos movemos para que el relevo agarre vuelo, Dios ya nos está esperando en otra jugada, en otro ministerio digno de honor, porque Dios acomoda las piezas. Amén. Y hermanos, entonces, así como Elías, al ser levantado, dice la Biblia que su manto se desprendió de Elías. Podemos decir, Elías entrega su manto a su relevo. Y hermanos, yo te diría, no te quedes con el manto tú. Entrega el manto, transmítelo, ¿verdad? Forma a alguien para que sea, y no como tú, sino mejor que tú también. Prepárate para esto, ¿sí? Y hermanos, aunque se oye como muy correcto y muy entendible esto, pero Satanás tiene otra propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Satanás? Tú brilla, tú figura, que nadie te haga sombra. Tú mueve las cosas, tú manipula, tú lidera, ¿sí? No permitas que otros vengan y te roben la unción. Eso es lo que Satanás dice. Y entonces a veces andamos hechos locos, ¿verdad?, con el síndrome de Saúl y no entendemos que esto nos aplasta, que nos afecta. Y hermanos, en el caso de ese síndrome de Saúl, no permitas que tu mentor sea un Saúl. Pero tampoco tú seas mentor como lo fue Saúl tampoco, porque ni como discípulo ni como mentor, ¿verdad?, nos va bien si el espíritu de Saúl está presente allí. Jesús mismo, ve la actitud de Jesús en su humildad, en su visión. Jesús, cuando instruyó a sus discípulos, una vez que los formó, los lanza Jesús, los suelta. Y mira lo que dice aquí en San Juan 14:12, hablando Jesús.
Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está diciéndole Jesús a los discípulos, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo, pero todavía me van a superar. Las van a hacer todavía más grandes. Y eso debe decirle el mentor a su relevo. Tú vas a ser más grande que yo hasta aquí voy a llegar, pero te estoy preparando para que tú seas más grande. Imagínate cuando Eliseo le dice a Elías antes de partir, le dice, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Si Eliseo hubiera tenido el espíritu de Saúl, se hubiera molestado, hubiera dicho, ¿quién te crees tú para ser mayor que yo? Pero cuando Elías oye esto, seguramente se alegra y dice, wow, qué bien que mi enseñanza influyó tan fuerte que él quiere hacer todavía más grande en esto que hemos iniciado juntos en un proyecto de Dios. Amén. Y hermanos, aparte de tomar a un relevo, tomar a la nueva generación e irla formando, algo que también el relevo o la generación que nos observa debe aprender de nosotros es que nosotros hemos entendido que el trabajar en grupo, el trabajar en equipo es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. Lo decíamos hace unos domingos aquí del modelo como iglesia, que es como un cuerpo. Bien concertado, ¿verdad? Bien unido entre sus miembros por sus coyunturas. Entonces es trabajo de equipo, es diseño de Dios. Pero claro, esto tiene implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener facilidad para perdonar. Tenemos que admitir al grupo, saber que todos, nadie es más importante que otro. Entonces, esas son las implicaciones y no todo el mundo quiere pagar el precio por trabajar en equipo. Dice, yo prefiero solo. Yo y Dios, así no, yo y Dios. Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo, camina en equipo y te va a ir bien. No lo dice la Biblia, lo dice un proverbio africano, ¿verdad? Que se desconoce su nombre, pero es una realidad. Amén. Qué tremendo es que podamos estar dispuestos a dar nuestra propia vida por ese equipo. Y cuando decimos equipo, pensamos en iglesia, pensamos en congregación, pensamos en un proyecto de Dios con un grupo de personas que aman a Dios. Fíjate cuando se habla de David y se habla de que él ganaba batallas, ganaba muchas batallas, venía con grandes éxitos todo el tiempo y a veces pensamos, sí, qué grande David. Pero lo que no pensamos a veces es que detrás de David había un equipo. Estaban los valientes de David, que antes de ser rey, él estuvo formando un ejército un poquito así como clandestino. Era gente, ¿verdad?, que andaba por allá entre los montes, andaba huyendo, ¿verdad? Y él va formando poco a poquito un grupo de valientes que no le tenían miedo a nada, ¿verdad? Y que daban la vida por David mismo. En una ocasión, David, siendo perseguido por los filisteos, se andaba huyendo también. Y entonces Belén estaba tomado por los enemigos también. Y David sabía el sabor de aquel pozo de Belén, del agua. Y en una ocasión, él estando ahí, suspiró para sí, habló en voz alta y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? No estaba dando órdenes a nadie. Estaba deseando, estaba pensando en voz alta. Pero cuando 3 de sus valientes oyen esta expresión, dice la Biblia que ellos irrumpen en el campo enemigo y se cuelan y burlan de alguna manera la protección y la vigilancia, ¿verdad?, de esa área que estaba minada por los enemigos. Y se meten y logran llegar al pozo de Belén exponiendo su propia vida porque estaba peligrosísimo entrar ahí. Ellos van y sacan agua del pozo y se la traen a David. Dice la Biblia que cuando David mira que le traen agua, dice no la quiso beber.
dijo que él la derramó, ¿verdad? Como ofrenda delante de Jehová, porque esa agua representaba la vida de sus amigos. Y él no se iba a beber, ¿verdad? De la vida de sus amigos por un antojo que él tuvo ahí en ese momento. Pero hermanos, ese es el grado de bendición que tiene estar trabajando para un equipo. Hermanos, y vida como iglesia, no podemos mirarnos trabajando cada quien por su rumbo, cada quien por su cuenta, cuando podemos disfrutar de la bendición que tiene el trabajar en equipo. Amar a la gente, aprender a perdonarla, sobrellevarla. Ahí están las más grandes bendiciones en el trabajo en equipo. Hermanos, porque las verdaderas oportunidades que Dios va a traer van a ser con gente. Dios no le interesa que tú solo ahí, Dios no le interesa fluir en bendición si estás tú solo. Pero cuando hay 2 o 3 congregados, 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios bendice, Dios ama el poder del acuerdo, porque hay un sacrificio que se está haciendo allí y Dios lo sabe. Amén. Y hermanos, allí es cuando vienen nuevas revelaciones de Dios, vienen nuevas ideas de Dios. Dios dice, se están cumpliendo los requisitos para que yo pueda fluir. Y hermanos, de repente vienen los remas, como decíamos el domingo pasado, remas de Dios, revelaciones de Dios. Y entonces Dios va a bendecir a ese equipo, Dios va a bendecir a esa iglesia. Estoy seguro que eso va a pasar. Amén. Y hermanos, cuando veo yo ahí, los veo ahí en la plataforma, siempre menciono esto los domingos, ¿verdad? Cuando los veo estudiando ahí en la plataforma, hermano, yo estoy encantado de la vida, yo estoy convencido de que esto es un proyecto de Dios también. Amén. Cuando veo sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios profundos, yo creo que no nomás yo, sino Dios está contento, como diciendo, wow, ya sé de dónde voy a echar mano para mi proyecto en la siguiente etapa de esta iglesia. Amén. Dios ya está mirando esto. Y estamos creciendo. Amén. Hermanos, hay un equipo diseñado por Dios. Y ese equipo se llama Cuerpo de Cristo. Ese equipo se llama iglesia. Y en este caso ese equipo se llama vida, pues como iglesia. Y Dios ama y Dios espera que tú vengas y empieces a mentorear. Que tu sucesor o el que viene más adelante, tu relevo, la generación, nos vea a nosotros trabajando en equipo, amando, protegiendo a otros, recomendando a otros, ¿sí? Que nos vean también en ese sentido. Y hermanos, ya lo decía hace un momento, que también tengamos la capacidad y la sabiduría para movernos cuando Dios nos quiere mover de un sitio a otro. Decía Salomón, ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, va a llegar el momento en que ya no estemos peleando en la primera fila, en que ya no traigamos el escudo y la espada, hablando de las peleas cuerpo a cuerpo, donde físicamente se requiere ese esfuerzo. Amén. Y ahorita yo me recordaba de cuando comenzamos en vida, que le entrábamos a todo. Y recuerdo, hermanos, que me aventaba los sacos de 50 kilos acarreando aquí para la cimentación y varillas ahí. Todavía me acuerdo. Pero hermanos, si usted me echa un saco ahorita de 50 kilos, pues primero ore por mí para ver cómo me va a ir con el saco. Ahorita yo la pienso no tanto para agacharme, sino para enderezarme. Amén. Y me acuerdo que hay hermanos que me han dicho aquí, hermano, yo lo admiro porque siempre que se trata de hacer algo ahí, si se trata de desmontar, el primero que vemos ahí con el machete es el pastor. Pues ya no me admire tanto, hermano, porque se me hace que por ahí no va a ser. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo tiene su tiempo. No es lo mismo 20 que 60. Usted tiene 20 años y yo tengo 60. Y le aseguro que no es la misma. Amén. Y también es lo que está diciendo aquí Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Trabaja, está en la primera línea de batalla. Haz todo el esfuerzo físico que tu cuerpo te permite y que es propio de esa etapa. Porque vendrá un momento, y no debemos decirlo como algo lastimoso, no. Sino que el Señor te va a mover a otra parte, ¿verdad? Donde vas a ser tan útil como lo eras al frente de la batalla. Y esto nos tiene que traer a la mente lo que le pasó a David. David, fíjese desde cuándo empezó a pelear.
desde jovencito, desde que lucha con el gigante, probablemente a los 16, 17, 18 años, es cuando mata al gigante, que se sabe ahí que ya anda metido David en el tema de la pelea, y crece, ¿verdad? Y es parte del ejército, ¿verdad? Y dirige ejércitos completos, gana batallas, es rey, sigue siendo luchador también, pero llega un momento en que ya no puede hacerlo y él mismo no se da cuenta que ya no es su papel, no se da cuenta, pero bueno, alguien tiene que decirle: rey, ya no puedes venir a pelear con nosotros. Por un momento y te matan. Si no es porque llega ahí Abisaí y lo frena, o más bien mata al que iba a matar a David. Por un pelito, ¿verdad? Y no matan a David allí. Y le dicen allí: no vendrás ni una vez más con nosotros a la guerra. Te necesitamos en Israel, te necesitamos, la nación te necesita en las mesas de planeación de las guerras, en la retroalimentación, en el consejo, en la motivación, en el ánimo. Ahí te ocupamos. Porque si te matan, apagarás la lámpara de Israel. Amén. Y hermanos, ahí es donde tenemos que tener la sabiduría para entender cuando Dios nos mueve del lugar y no decir: no, es que yo todavía la puedo. Y es que la podemos en otra cosa. Podemos movernos, pero a veces nos gusta el protagonismo, pues, ¿verdad? Yo ya sé dónde ya no puedo, pero sí sé dónde Dios me quiere usar de una manera diferente, ¿verdad? Y tengo que entender esta parte de mi caminar y que mis relevos vean esta parte. Hay que darle a los relevos ese espacio de primera línea, que empiecen ellos a funcionar. Ahí deben de estar y será el lugar más adecuado para ellos. Hermanos, algo que te quiero decir también es que cuando ya no estamos en la primera línea de batalla, cuando ya estamos en otras posiciones diferentes por nuestro caminar, algo que no debemos de perder nunca y que nuestros sucesores o nuestros relevos tienen que ver en nosotros, que nunca perdamos el verdor, nunca perdamos el ánimo, nunca perdamos el entusiasmo, la pasión. ¿Sí? Dice Pablo también: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Y hermanos, eso es lo que necesitan ver nuestros jóvenes, las generaciones que vienen, y a lo mejor no tan jóvenes, porque hay generaciones que están entrando nuevas al camino de Dios, están viniendo, se están acercando, y no necesariamente tienen 20 años, puede ser que tengan 30, 50, pero ellos tienen que aprender de nosotros también, ¿verdad? Y que nunca nos damos por vencidos. Amén. Ellos tienen que aprender de nosotros la cultura del honor. Que ellos tienen que aprender de nosotros que aprendemos a cuidarle las espaldas a los líderes. Ellos tienen que aprender también, los líderes, los relevos que vienen detrás de nosotros, porque ellos no saben esto. Y se les puede hacer fácil empezar a criticar, empezar a cuartearse, empezar a cambiarse de bando y cosas por el estilo. No, hermanos. El legado que damos a los relevos que vienen es de un hombre o una mujer de una pieza, que no se agrieta, que no se pandea, que cuida el honor de ese equipo, de esa iglesia. Y hermanos, qué tremenda fortaleza o qué tremenda riqueza tiene que el mentor enseñe esto a su siguiente generación. Gloria a Dios. Hermanos, aprovecho este espacio también, viene un poquito al caso. Hace unos 2 meses aproximadamente, uno de nuestros más entrañables amigos, Jesús Campa, Llanes, pasó a estar con el Señor. Y lo menciono aquí, hermanos, porque él fue amigo desde la juventud, tanto de mi esposa como mío. Nosotros no éramos ni novios, creo, estábamos con los jóvenes en la iglesia, y fue el tiempo, por allá ¿qué sería? El 79 o algo así, 78, ¿verdad? Más de 40 años de amistad. Y hermanos, fue un joven, y ya pues no estaba tan joven, pero conservamos una amistad increíble, ¿verdad?
Cuando ya ves que a veces se piensa, ¿quién es tu mejor amigo? Y saltan ahí 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y siempre buscando quién será el mejor, ¿no? Pues en ese grupo siempre, ¿verdad? Y por no ofender a los demás, pues no decimos, pero fue de veras que un amigo de una pieza. Siempre pudimos contar con él. Siempre pudimos ser nosotros mismos como éramos delante de él. No teníamos que guardar las apariencias, ni simulaciones, ni nada. Y me acordé ahorita también, y cuando estaba preparando me acordé, porque ahorita que les decía yo de que David dijo, ¿quién me diera de beber? ¿Se acuerdan? Pues a veces nosotros comentábamos, ¿verdad? O por teléfono, o cuando él estaba por ahí con nosotros, y decíamos, ¿cómo nos gustaría tomarnos un café de la marca fulana de tal? Y no decía nada, calladito. Y a veces, desde Arizona, desde California, se dejaba venir nomás para traer una bolsa de café, de 1 kilo, 2 kilos de café. Y decía, bueno, ya me voy. ¿Y esto qué es? No, nomás. Y que nomás ya sabíamos nosotros, ¿para qué se nos salió decir que teníamos ganas de algo? Porque podía venir de donde sea, y aunque fuera frío, calor, lluvia, lo hacía. Increíble, una cosa que no quiero decir más porque creo que me puedo atragantar al estar hablando esto. Y cuando recibimos la noticia que nuestro amigo había tenido un infarto, ¿verdad? Yendo de la ambulancia de su casa al hospital, y ahí fue arrebatada su vida. Y en ese momento, cuando nos llega la noticia, en ese mismo instante, se me vino, hermanos, a mi mente la amistad entre David y Jonatán. Una amistad profunda, una amistad desinteresada, una amistad a prueba de fuego. Y cuando David se entera de que su amigo Jonatán había muerto en el fragor de la batalla contra los filisteos, le llega la noticia y seguramente David pega un grito desgarrador. Y tiene que decir ahí él, ¿cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Hermanos, una pérdida para nosotros, ¿verdad? Como pareja, como familia, pero yo sé que es una ganancia, como decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y yo te quiero decir, hermano, que en vida hay gente que puede tener una amistad contigo profunda. Yo creo que hay en esta iglesia gente que puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga por el resto de tu vida. Y si trabajamos en equipo, creo que esto se va a dar y se va a repetir una y otra vez. Hace unos días miramos una película en casa donde el Imperio Romano cae en manos de un ejército otomano, que es el que toma el imperio posteriormente, y una lucha encarnizada de los ejércitos otomano contra el romano. Finalmente el ejército romano cae y los otomanos toman el poder. Pero antes de que el imperio romano caiga en esa guerra encarnizada, el emperador convoca a sus más cercanos colaboradores y amigos, y él dice, alguien tendrá algún dinerito por allí, tendrá algún tesoro que me pueda acercar para ver si puedo contratar más soldados y puedo todavía hacer una última lucha para que no caiga el imperio romano. Y bueno, del que se esperaba que tuviera, él mismo dijo, no, pues ya se me ha agotado todo, no tengo dinero. Eso fue la última expresión que él dio ahí. Y bueno, después ya vino la guerra final y termina cayendo el imperio romano y entran los otomanos y toman control. Cuando el sultán del ejército otomano toma el trono del imperio romano, este hombre que dijo no tengo nada de dinero ya, fue el primero que se le aparece al sultán allí, del ejército vencido, viene y se aparece al nuevo sultán que había
conquistado allí Constantinopla y le dice: oh sultán, vengo a honrarte, ¿verdad? Sí, vengo a honrarte, ¿verdad? Y vengo a ofrecerte mis riquezas. Y viene y se las trae ahí, los cofres con dinero. Y el sultán, con una sabiduría no sé de dónde, pero le dice: oye, ¿por qué este dinero no se lo diste a tu emperador para que la guerra se fortaleciera y nos hubieran vencido a nosotros? ¿Por qué escondiste esos tesoros y no se los diste a tu emperador? Y la persona aquella empezó a cascabelear y no supo qué hacer. Y entonces el rey dijo: yo no quiero amigos de estos. Si este es los amigos que tenía el emperador, yo no te quiero como amigo. Es más, te quiero decir que te verías mejor sin cabeza, ¿no? Y en ese momento lo toman los soldados y se lo llevan ya sabe a dónde, ¿verdad? Para dejarlo así como decía el sultán. Hermanos, porque no podemos permitirnos no ofrecer todos nuestros recursos para nuestra nueva generación. Para los relevos tenemos que darles todo lo que tenemos, porque tenemos que terminar, creo yo, diciendo como diría Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, en la lucha por esa victoria, me encanta ver películas, por ejemplo, cuando llegan soldados ya a casa, de regreso. Pues la victoria probablemente ya, pero su aljaba sin flechas. O llegan con los rifles ya sin balas, sin proyectiles, sin nada, llegan sin nada. Y entonces las últimas cosas se hicieron golpeando con las cachas de los rifles porque agotaron todo su armamento. No se anduvieron escondiendo por allí y andaban guardando o su vida, sino que lo dieron todo por ganar esa guerra. Y hermanos, cuando nosotros damos todo, cuando nosotros nos entregamos a la nueva generación, Dios habrá de premiarnos de una manera tremenda. Yo creo que la palabra es más profunda de lo que nos podemos imaginar cuando Pablo dice, ahí en 2 de Timoteo 4:7, le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y a qué se puede referir Pablo cuando dice he peleado la buena batalla? Hay muchas cosas que podemos pensar, pero parte de lo que está pensando Pablo seguramente es de cómo defendí, cómo amé, cómo perdoné, cómo protegí, cómo serví a mi compañero, cómo serví a los discípulos que me precedieron, cómo los formé, cómo me entregué a ellos con todo lo que yo tenía, cómo me desgasté por ellos para que pudieran ser discípulos comprometidos con la obra de Dios. Y hermanos, un día estaremos en la presencia de Dios. Y cuando decimos esto, algunos luego piensan: ¿y qué mal me va a ir? No lo digo por esto. Pensemos más bien que el Señor se pueda deleitar, porque Él hará un rewind de nuestra vida. Decimos los que tenemos más edad, es un devolver el cassette, pues, ¿no? Hacia cuando ocurrieron las cosas. Y al estar en la presencia de Dios, que el Señor se pueda deleitar mirando cómo trabajamos, cómo servimos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo ayudamos al afligido, cómo con una pasión tremenda ayudamos al relevo para que Él se levantara y continuara con la tarea que nosotros recibimos un día. Yo te preguntaría a ti: ¿cómo quieres que se siga escribiendo tu historia? ¿Cómo quieres? ¿Así como está o quieres que cambie esa historia mejor? Prepara una buena grabación para cuando estemos en la presencia de Dios, que sea algo digno de verse, algo digno de recordarse, que valga la pena haber vivido, que valga la pena haber aparecido en el escenario de la historia de la humanidad, como algo, así como Abraham, como ya lo mencionamos ahorita, a Moisés, a Elías, ¿verdad? A Pablo, que también aparezca tu nombre allí y el Señor pueda deleitarse al recordar lo que pasó. Y quiero terminar diciendo, hermano, que si has recibido alguna provisión, alguna herencia, algún legado, alguna unción de alguien, trabájala, pero no la trabajes sola. Acompaña a alguien y enséñale, ¿verdad? Enséñale, fórmalo, asegúrate de que alguien aprenda de ti. Y cuando llegue el momento de que aquel relevo tome ese lugar que tú tenías, aprende a colocarte en el espacio que corresponde. Y debes de saber que Dios tiene preparado para ti algo mejor, algo propio de ese tiempo. Ama a un equipo.
¿sí? Influye en ese equipo, da lo mejor de ti. Y hermanos, la iglesia mejor que existe es la iglesia que se une para hacer cosas juntos en una misma mente. Y hermanos, prepárate para el regreso de vida a este lugar. Ya no podremos ser los mismos, ya no podremos regresar para sentarnos en una silla y estar volteando para todos lados. Ya no podemos regresar aquí de nuevo para que nos sirvan, para aprender cosas y guardárnoslas. Ya no podemos hacer eso. Amén. Tenemos que aprender que lo mejor que puede pasarnos es ser mentores, no con el síndrome de Saúl, sino con el síndrome a lo mejor de Pablo, el síndrome de Elías, donde vamos a formar responsablemente a la nueva generación. Y hermano, yo quisiera que oráramos enseguida. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y vamos a orar por esto. Y yo no sé si tú seas ahorita un discípulo o ya seas un mentor, no sé qué seas ahorita. Pero independientemente de esto hemos dado el caminar, el fluir como debe de ser. Amén. Sé un digno mentor en todos los sentidos. Que Dios quite cualquier cosa que nos estorba para hacer un trabajo excelente y que la nueva generación que viene ahí detrás de nosotros sean alguien que ya no batalle y que pueda ir fácilmente a un siguiente nivel. Padre Celestial, estamos en tu presencia en este momento. Gracias, Dios, porque tú estás preparando a tu iglesia. Estás preparando, Señor, a los mentores. Estás preparando a ese equipo responsable, a ese equipo que ama, que perdona, ese equipo que puede unir sus opiniones, que puede aceptar opiniones. Un equipo que ama a los demás y los ve a todos por igual. Señor, que podamos enseñar esto, que podamos reflejar tu gracia. Señor, y que otros aprendan cosas que valen la pena y que con facilidad puedan engrandecer tu reino, Señor, porque hemos hecho la parte que nos corresponde. Hemos puesto los pies para que aquellos suban otro escalón más. Bendecimos a los niños, bendecimos a los adolescentes, a los jóvenes, y también bendecimos a todos aquellos que, aunque no sean jóvenes, están apenas conociendo, aprendiendo, acercándose a tu palabra, Señor, para que seamos entonces dignos mentores, Señor, y que un día podamos decir también como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me espera, me aguarda la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Señor, también ahora oro por los que están enfermos, por los que tienen problemas, dificultades económicas, emocionales, espirituales, morales. Señor, que tu mano de poder fluya, que tu mano de poder, Señor, obre dentro de ellos. Afirma su fe, afirma su carácter, afirma su conocimiento, que haya fe en cada palabra que aprende mi hermano, mi hermana, que podamos ser el equipo que honre tu nombre, que podamos ser los mentores que vamos a dejar huella en el corazón, en la vida de los relevos que vienen tras nosotros. Gracias, te honramos, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y preparémonos para el regreso, siendo mejores discípulos, mejores cristianos, mejores mentores, y no dudemos de que el Señor va a estar encantado de estar en medio de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, son mis deseos.